Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Dice así: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Por favor, grábate esta palabra. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Pero David lo evadió 2 veces. Esta palabra responde a un estudio que hace muchos años realicé y está en un manual de estudio sobre algunos principios, 14 o 16 principios de la vida de David. Solo que hoy día le vamos a dar luz a propósito de la revelación que hoy día tenemos. Sé que esta palabra te va a bendecir. Esta palabra te va a bendecir. Y el punto es el siguiente: cuando todo lo que haces, lo haces bien, lo haces de manera correcta, lo haces en orden, y funciona y resulta todo lo contrario. Cuando quieres hacer las cosas por el camino del orden y todo lo que viene hacia tu vida responde a hechos que tú no esperabas. A menos que tengas una visión de que Dios está en medio de aquello, lo contrario es que muchos se desploman, es que muchos se defraudan, es que muchos defienden su postura haciendo alusión a ¿de qué vale llevar tanto tiempo en la iglesia? ¿De qué vale servir al Señor? Pastor, me lo han dicho a mí. Si mientras más busco, parece que nada funciona, nada resulta. Y aquí tú tienes un caso real, un caso literal, de un joven, David, que su única motivación desde el principio, desde niño, fue servir al Señor. El amado, David, el amado. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, el dulce cantor de Israel, aquel que no le importaba lo que hiciesen sus hermanos, aquel que no le importaba la opinión de los demás, aquel humilde joven que no estaba a favor de toda esa popularidad que liberaban una vez que él obtenía ganancias. Y esa ganancia era única y exclusiva para darle honra y gloria al Señor. El problema cuando tú haces todo bien y parece que todo te sale mal. Cuando tratas de orar, de buscar de la presencia del Señor. Y todas las cosas que hemos conversado, quizás tú estás en casa y dices: yo he cumplido. Yo respondo a los principios del Señor. Yo me congrego. Soy una mujer que amo al Señor, pastor. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué a una madre buena le sale un hijo malo? ¿Por qué a un padre bueno, a una madre buena, un hijo le sale rebelde? Y hoy, por más oración que tú hagas, tu hijo está enterrado, enlodado en la droga. Y es una buena pregunta.
¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi trabajo, si yo soy una persona honesta, tengo la envidia de todos los demás? ¿Por qué David, que su única motivación era adorar a Dios, y llega donde el rey Saúl, un rey que cada cierto tiempo se endemoniaba, y venía David, y cuando David adoraba a Dios con su arpa, una vez que salía el demonio, además de salir el demonio, salía lo peor en la vida de este rey, que lo único que quería era matar a David. Y desde aquel día, dice la Biblia, hay un día clave, hay un día profético en tu vida, que si no lo sabes distinguir, que si no lo sabes definir, finalmente todos los demás días te van a destruir. Y desde aquel día David no miró con buenos ojos a David, y lo único que quería era destruirlo. No debería decirte esto, lo que a continuación viene, pero es mi deber decírtelo. Hay gente que desea tu mal. Hay gente que te odia. Hay gente que se ríe frente a ti, pero tiene una puñalada en su espalda. Hay gente que te sonríe en tu trabajo. Por favor, escucha lo que te estoy hablando. Pero es gente que desea tu mal, que desean destruirte. El infierno mismo ha liberado sus emisarios con la única finalidad de destruir a aquellos que adoran y honran el nombre del Señor. No sé si alguien de ustedes me está escuchando, me está viendo en esta jornada, pero esta palabra es para ti. El porqué y el porqué de todo lo que me ha acontecido y de todo lo que me ha ocurrido en la vida es evidente que tiene una explicación, no aquí abajo, la explicación está arriba. Saúl era un hombre irritado, celoso. Él no podía comprender o entender. No lo podía asimilar en su interior cuando escuchaba esos cánticos de que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. No podía comprender cómo David finalmente se transforma en el héroe de toda una multitud. Pero él no podía ver además que todo aquello, el único y gran beneficiado, además de Dios, por cierto, era el mismo Saúl. La gente que está enceguecida, la gente que está irritable, la gente que tiene una venda en sus vidas, esa gente jamás va a ver los beneficios que tú significas a su vida. Esa gente nunca verá lo bien y lo bueno que tú eres para ese entorno familiar. Esa gente simplemente va a verte a ti como su competencia. Esa gente no tiene a Dios. Esa gente tiene un comportamiento a veces ético, pero sabes, tienen al mismo demonio en su interior porque desean tu mal. El problema no está en ellos solamente. El problema está en nosotros, que no los vemos. Que no los vemos. Dios no nos mandó a tener vínculos, lazos de amistad con los mundanos. A nosotros Dios nos mandó como un principio de vida que no se convierta, que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos deben convertirse a nosotros. No que nos apartemos de ellos, porque nosotros tenemos una función. ¿Cuál es esa función? De ser luz. De eso estamos conversando. ¿Cómo ser luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo comportarnos en medio de un mundo hostil? ¿Cómo seguir perseverando en la causa sin que quedes a mitad de camino? Sin que te amargues, sin que te frustres, sin que finalmente determines no continuar y no seguir. David continuó.
Imagínese la escena, por favor. Saúl, irritable, enfermo, endemoniado. Ese es un escenario. Pero hay otro escenario espiritual. ¿Cuál es? David, por otro lado, con su arpa, alabando y adorando al Señor. Hay dos escenarios donde tú te encuentras. Quizás en tu casa. Quizás usted, mujer, puede ser David, su esposo puede ser Saúl. O al revés, usted, varón, puede ser David, su esposa puede ser Saúl. Quizás el matrimonio representan a David, los hijos representan a Saúl. O aquella jovencita o aquel jovencito que representa a David, que llega con gozo después de una reunión de jóvenes a su casa, con el arpa, dispuesto a cantar y adorar. Y la adoración irrita al diablo. Entonces, cada vez que tú tomas el arpa para adorar, dar gracias al Señor, porque David tiene un corazón para Dios, algo liberas en el ambiente. Además, liberas lo peor de la vida de aquellos que están en torno a ti, en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, entre tus amigos, entre tus parientes. ¿Están allí o no? Pero lo curioso es que en el capítulo 18, el versículo 12, después que ocurre todo lo que le estoy diciendo, después que toca el arpa y después que Saúl comienza a tirar lanzas, dice, y David, ¿qué hacía? Evadía las lanzas. ¿Sabes tú que es más fácil tirar lanzas que evadir lanzas? Porque para tirar una lanza a veces ni siquiera necesitas puntería. La tiras simplemente, la lanzas. Pero evadir necesitas reflejos. Necesitas movimiento. Necesitas rapidez. Eso es lo que tú y yo representamos como hombres y mujeres de Dios. Estar atento, discernir los tiempos, los momentos, los peligros, las lanzas que siempre te están lanzando. Lo curioso que es que el versículo 12 dice que Saúl le temía a David. ¿Por qué es curioso? Me resulta gracioso. Porque las mismas personas que quieren destruirte, muchas veces te tienen miedo. ¿Cómo explico esto? Dice que David tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehová estaba con él. Dios está contigo, más allá de tus problemas, tus dificultades, tus asuntos, tus crisis, tus llantos, a veces tus niñerías. Pero sabes, amas al Señor. No sé si me están escuchando en esta jornada. Más allá de todos tus atributos y de todas tus limitantes, de tus éxitos y tus fracasos, de todo lo bueno que has hecho como mamá, como papá, y de todos los errores que hemos cometido como padre. Quizás le hablo a usted en esta jornada de todas tus equivocaciones, que hasta este día, cuando miras hacia atrás, hace 3, 4, 5 o 10 años, tú dices, ¿cómo yo pude estar en ese lugar? Te recriminas aún, papá, aún, mamá. ¿Cómo pude cometer tal o cual errores? Pero amas al Señor. Y eso es lo que trasciende en esta jornada. Y Jehová estaba con él. Y al ver a Saúl,
que David tenía mucho éxito, dice que le tenía miedo. La gente te tiene miedo. La gente le teme a un hombre de Dios. Créeme, por favor, se pueden burlar de ti en tu trabajo. Se pueden mofar de nosotros los evangélicos. Pueden hacer mofas, ser irónicos, sarcasmo, reírse en la televisión y súmale todas las cosas que quieras, pero sabes, la gente te teme y además de temerte, hay ocasiones en que el respeto habla por sí mismo, porque es la misma gente que cuando están endemoniados querrán que tú tomes y toques el arpa frente a ellos. En tu trabajo la gente te tiene miedo, se ríen, se burlan de ti, pero cuando requieran y necesitan del Señor, irán donde ese hombre, donde esa mujer, que saben que cuando toman el arpa, el instrumento, la herramienta que Dios les ha entregado, la oración y la intercesión, esa gente aún con temor irá donde ti, porque su hijo está convaleciente, porque el papá está enfermo, porque la mamá está en estado de coma, porque algo les está ocurriendo, su vida está en un punto límite. Irán donde los David, irán donde esa gente que adora, donde esa gente que no tiene miedo, sabrán que se van a exponer a las lanzas, a los dardos, a las críticas, a las calumnias, a las mentiras, a todas las cosas que de alguna u otra forma el infierno ha preparado para ellas o para ellos, pero esa gente no retrocede, esa gente no se queda quieta, esa gente avanza, esa gente sigue adelante, es esa gente bella y hermosa que creo que está al otro lado de esta pantalla, que me está escuchando y captura el mensaje de esta jornada. No estamos para retroceder. No le tenemos temor ni miedo a los Saúles. Son los Saúles los que deben tenerle miedo a los David. No le tenemos miedo al palacio. No le tenemos miedo a esa plataforma de autoridad en la cual quieren deshacer o hacer o deshacer todo lo que sea construir. No le tenemos miedo a aquello. Nosotros solamente retrocedemos, y yo sé que si tengo un corazón para Dios y tengo el arpa en mis manos y tengo la suficiente habilidad para darle notas a esa habilidad que Dios nos ha dado y no desafino, sé que haremos retroceder a las huestes espirituales de maldad por un corto plazo, por un corto tiempo, hasta que el ciclo nuevamente vuelva y se vuelvan, valga la redundancia, y se vuelvan a endemoniar. Aleluya. Todo esto parte diciendo nuevamente que David no había hecho nada. Aleluya. Eso es un golpe para todos. ¿Cómo no haciendo nada te ocurre de todo? Es que cuando tú no haces nada para ti, pero todo lo haces para Dios, aquello trae trascendencia. Pastor, yo no he hecho nada, no he hecho absolutamente nada malo. Justamente de eso estamos hablando, porque cuando tú no haces nada malo, lo que estás haciendo es todo bueno para Dios. Y la gente no soporta que haciendo lo bueno de Dios en cada uno de nosotros, ¿sabes lo que se contrapone con todo lo malo que está en las tinieblas? Cuando no piensas como ellos, cuando no hacen las cosas que ellos hacen, cuando no vas en la misma dirección que ellos van, cuando le llamas incorrecto a todo lo que todo el mundo le llama correcto, cuando la única persona dice no a todo lo que los demás le dicen sí, tú le llamas sí a todo lo que los demás le llaman no, tú dices, pastor, pero ¿por qué me ocurre esto? Te ocurre eso justamente porque te contrapones contra todo lo que un sistema quiere instalar, solo que te tienes miedo. Y lo contradictorio y la ironía de esto es que aun cuando te tienes miedo,
saben que tú tienes el arpa que requieren y necesitan para poder descontaminar los ambientes. Vamos a descontaminar los ambientes en este mundo. Vamos a descontaminar los ambientes en nuestro país. Vamos a descontaminar los ambientes en Palacio. Vamos a descontaminar, ya descontaminamos los ambientes en el monte. Allí estábamos. Allí estamos, es el lugar en el cual fuimos formados, ese es el lugar en el cual fuimos adiestrados. Allí nos formó el Señor, en los secretos, en la sencillez y en la humildad. Allí estaba David. David se cultivó, David creció en la humildad, David creció en la responsabilidad. En el monte aprendió responsabilidad, en el monte aprendió conciencia de autoridad, en el monte aprendió lo que es la humildad en Cristo, en el monte él se hizo un joven íntegro. Ya estuvimos allí. Ahora no tenemos que salir de allí desde una perspectiva espiritual porque estamos acentuados con Cristo en los lugares celestiales. Pero este es el tiempo de tomar tu habilidad, tomar tu instrumento, salir del lugar en que te encuentras. Vamos, hay Saúles en todos los lugares. No le temas a los Saúles. Hay alguien más grande que Saúl. ¿Sabes cuál es? Es un Goliat. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Saúl no pudo con Goliat. David sí pudo con Goliat. El gigante no es Goliat, el gigante es David. Hay un escenario natural donde parece que el gigante es Goliat y el pequeño es David, pero hay un escenario sobrenatural, una dimensión espiritual donde el gigante es David. David nunca luchó por sí mismo. David nunca dio su nombre. David miró a Goliat y dijo: este es grande, este es cabezón. Como le tire la piedra le voy a pegar. Y yo no voy en mi propio nombre, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. A ese nombre tú representas. No nos representamos a nosotros mismos. No estamos representando ni siquiera a la Iglesia Evangélica de Chile. No estamos patrocinando ninguna religión. Tú y yo vamos en el nombre que es sobre todo nombre. Si no le tenemos a un gigante, comillas, llamado Goliat, al cual todos le temían, estaba aterrorizando a una nación por 40 días. El rey estaba en su casa endemoniado. Aparece un jovencito de 14, 15 años con un corazón para Dios y con una herramienta y una habilidad sobrenatural que aún sin moverse de un rincón hacía retroceder, aleluya, al mismo infierno. Pero también tenía la habilidad, mientras él ministraba, el infierno retrocedía, pero también él, en el lugar donde se encontraba, tenía la habilidad de esquivar las lanzas que les estaban enviando. Oh, aleluya, no sé cómo estoy en la hora, pero estoy fascinado esta mañana, estoy emocionado esta mañana. Siento la presencia del Señor. No sé si a ustedes les pasa lo mismo en esta jornada. Entonces, parece que todo va bien hasta ahora, porque hemos contado la parte positiva, la parte buena, la parte llamativa en la vida de David. ¿Y sabes qué dice Dios? Dios dice: me gusta este muchacho. Es pequeño, es niño. No es como su hermano mayor Elías, que era muy alto. No, que fue escogido por Samuel. Solo que Dios no escoge lo que ven los hombres, las capacidades humanas. Es posible que tú seas una persona muy capaz, intelectualmente hablando. Eres un profesional exitoso, un empresario exitoso, y qué bien. Eres un Elías, alto, expresas lo que tienes, pero tienes así un corazón para Dios. Te atemorizas por cualquier cosa. Retrocedes ante pequeños enemigos que hay en tu camino.
Y prefieres estar 40 días allí en la quietud, tranquilo, como estaba el pueblo de Israel. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Israel? Oraba. Ellos no comprendían que con una mano debían trabajar mientras estaban intercediendo. Era su rol. Lidiar, batallar, doblegar y someter al gigante Goliat. Ellos no lo hicieron. En cambio, David, con 14 años, aunque era pequeño de estatura, pero tenía un gran corazón para Dios. Aquí comienza la historia. Diría, para ir concluyendo en esta jornada, que esta es la introducción a la temática que vamos a estar dando los siguientes domingos. Cuando tú comienzas a hacer todo bien y entiendes que esto que hemos conversado esta mañana representa la plataforma al éxito, sin embargo, ahora ya no es Saúl el problema para David. Ahora Dios se introduce definitivamente en el proyecto hacia David, pero a David le comienzan a ocurrir cosas que nunca las consideró en su agenda, como muchas de las cosas que tú nunca pensaste que te iban a ocurrir una vez que entraste a la iglesia del Señor. Y la única definición final que podemos tener es que Dios conoce todas las cosas y que siempre Dios, cuando comienza, siempre Dios, cuando empieza algo, es porque ya lo terminó. Deja decirte algo finalizando. Dios terminó tu historia. Y como Dios ya terminó tu historia, por eso recién la está comenzando a escribir. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar en esta jornada. Por favor, no se pierda los siguientes domingos de esta enseñanza. No se las pierda. Les va a bendecir. Yo quisiera orar por ti. No sé el momento que estás pasando, que estás viviendo. No lo sé. Pero quizás alguna de las cosas que hemos liberado en esta jornada te hacen ruido en tu interior. Y esto tiene como finalidad únicamente en el Señor que te conectes con el propósito. No fue en vano que estuviste esperando mucho tiempo. No ha sido en vano que Dios te haya tenido en un rincón allí en la montaña, comilla, en el olvido, como estaba David. En la humillación de sus hermanos, como le ocurrió a David. Fue menospreciado. Fue menospreciado por todos. Por su papá. Fue menospreciado por sus hermanos. Fue menoscabado aún por el profeta. En su momento, cuando escogen primeramente a Eliab. Solo que cuando el profeta después tuvo luz, él dice, aquí falta alguien, dice en esta mesa. Y en esta noche dice, nadie come, si no viene el menor de los hermanos. Y es probable que tú seas esa persona, el menor, la menor, el más pequeño, el olvidado, el humillado, el menospreciado, quizás el que no tiene estudio, el que no llegó y no arrimó como los demás, el que se sienta en la última banca de la congregación, el que nunca es considerado ni considerada para nada. ¿Por qué? Porque tienes una apariencia que no representas absolutamente nada, como David. A menos que aparezca la voz de Dios en esta jornada, tal cual, y diga, Dios no ve lo que ven los hombres, ni la estatura de los hombres. Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve tu corazón, ¿sabes? No ve engaño. Eres genuina. Aún los errores que has cometido, Dios dice, es genuina. Se equivocó. Cometió errores. Estuvo en el pantano. Estuvo en el lodo.
pero no hay intención. Descendiste muy profundamente como David, cuando David dice, aún yo he descendido al Seol, dice David, pero de allí me tomó tu mano. Y tú eres esa persona en esta jornada. Has descendido quizás, no sé, moralmente tan profundamente, éticamente tan profundamente, que hoy día cuando sientes que Dios te está ministrando, quiero que escuches lo que debas escuchar. Porque el punto es que eres un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Padre, gracias por esta jornada de domingo. Muchas gracias, Señor. Creo que vamos a sumergirnos, Señor, en esta enseñanza muy, muy profunda, Señor, de el acontecer y la vida diaria de los hombres y las mujeres conforme a tu corazón. Todos, de alguna u otra forma, nos sentimos representados como David. Claro que nos sentimos representados solamente como el adorador. Y Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Yo no soy Saúl, dicen la gente, yo soy David. Pero hay